Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Así es, le quiero dar la bienvenida a Álvaro Benítez, perdón, él es profesional de telecomunicaciones, especialista en seguridad informática y derecho de las nuevas tecnologías. Y habíamos aceptado esta sugerencia tuya, Álvaro, buenos días, de por qué estos ciberataques son ahora tan dulces. ¿Qué nos dices para comenzar este diálogo? Adelante. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Qué gusto, Diego, ¿cómo estás? Para mí un placer poder participar en este día con ustedes. Y efectivamente, ¿no? Agradecer primeramente la invitación. Dentro de este tema es importante entender cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido transformándose con este tema de la pandemia, cada una de las cosas a nivel de tecnologías de la información y comunicación. Dentro de ello, lo que se ha visto bastante afectado ha sido el tema de la seguridad de la información, específicamente ya que todo el territorio ecuatoriano se ve realmente involucrado en un tema de teletrabajo, en un tema de educación virtual, en un tema de plataformas MOOC, en un tema justamente de educación en línea, si cabe el término, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa, realmente todos estamos buscando la manera de acceder al Internet, pero aparte de acceder al Internet, los riesgos que existen por detrás al poder ocupar estas plataformas tecnológicas. Álvaro. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si empezamos un poquito conversando temas de seguridad por lo básico, cómo va realmente evolucionando esto en el tiempo y según eso vamos contestando preguntas y Sí, respuestas, ¿te parece? sí, me parece bien porque, claro, todo el mundo está ahora abocado al Internet, como hemos dicho, como has dicho, por el teletrabajo, y muchas de las personas también especializadas realmente en vulnerar todas estas seguridades y también, hay que decirlo, usuarios que no tenemos el suficiente conocimiento para tener un poco de seguridad, pero no solamente usuarios, también empresas, compañías que deberían estar mucho más preparadas. Así que vamos con eso, Álvaro. Cuéntanos un poco Claro cómo ha que sí. evolucionado este tema Bueno, de la seguridad. empecemos realmente por un tema muy básico. Un tema muy básico es hablar de ingeniería social. Y la ingeniería social no es más que un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para buscar la manera de obtener esa información de los diferentes lugares, ¿sí? Bajo diferentes métodos, bajo diferentes formas. Dentro de ello, lo más común que se usa es el tema, por ejemplo, del phishing. ¿Y qué es el phishing? El famoso pescando. Es la manera de poder conseguir tu información a través de que tú dejes tus datos en una página ficticia. Algo muy común, por ejemplo, es en el sector bancario. Tú coges, dejas dos nombres, dejas dos apellidos, dejas un número de cédula, dejas un correo electrónico y el momento en que sucede esto, ¿qué pasa? Simplemente yo ya tengo tu información principal. Y con esa información principal ya podría obtener cierto tipo de información, ¿sí? Algo muy simple. Si tú me das tus dos apellidos, yo tranquilamente podría entrar en la página del Senacid. En la página del Senacid, yo colocando tus dos apellidos, veo tus títulos que tienes registrados y tengo tu número de cédula. Al tener ya tu número de cédula, para mí ya es bastante porque con eso puedo entrar al registro civil y averiguar sobre tu vida, pasión y muerte, dónde naciste, con quién vives, dónde vives, en qué trabajas, si me meto en el Ministerio del Trabajo y otras cosas más, ¿sí? Entonces, si te fijas, ya el número de cédula, que es el identificador personal de cada ser humano, permite obtener una serie de información. Si tú estás dedicado en la parte de educación, pues si tú publicas papers, publicas un tema de artículos científicos, ya con tus dos apellidos resulta en el Google Scholar o en cualquier plataforma tecnológica, ya se puede identificar cuáles son tus dos nombres, ¿sí? Y de igual manera puedes ir ocupando con, no solamente con los dos apellidos, puedes ir identificando una serie de componentes importantes para poder obtener toda esta información sensible tuya, ¿sí? Dentro de eso, es importante tomar en cuenta que los ataques como tal siempre necesitan dos personas. Una persona malintencionada que quiere justamente obtener tu información y una segunda persona que en cambio es la que facilita la información. Por eso es importante que, por ejemplo, a nivel educativo, ahora vemos que todos los padres de familia se ven advocados a verles a sus hijos en plataformas como Zoom, como Google Meet, el tema, por ejemplo, de Teams, el tema de Webex Calling, el tema del Cisco Webex como tal, donde que justamente ellos tienen sus clases virtuales con sus diferentes profesores y maestros, ¿sí? Ahí viene una pregunta interesante, Diego. ¿Realmente cómo hacen los chicos para conectarse a estas clases? Cogen el mouse, dan clic y el momento en que dan clic se conectan. No, deben tener una cuenta que debe estar creada. Ahí viene el primer principio fundamental de la seguridad.
es que justamente una persona adulta cree un correo electrónico el cual esté atado a un dispositivo móvil para poder monitorear a los pequeños, ¿sí? Un ejemplo sencillo, por ejemplo, tú estás en tu celular y ves claramente que en Google Meet te dice, Pepito Pérez quiere ingresar a la plataforma de Zoom, por favor permitir su acceso. Entonces tú ya sabes que tu hijo, tú estás en el trabajo, pero tu hijo ya está entrando a clases. Entonces indirectamente vas monitoreando y dando ese respaldo como persona adulta a los más pequeños de la casa. Otra cosa fundamental ahí es siempre, siempre, siempre transferir el riesgo. ¿A qué me refiero con transferir el riesgo? El momento en que tú centras el riesgo, lo más probable que sucede es que no solamente cojan una clave, sino cojan las N claves o las N cuentas bancarias o personales que tú tengas en un correo electrónico. ¿Sí? Que es importante tener, por ejemplo, dos cuentas de correo electrónico. Una cuenta específica para actividades, qué sé yo, de cómo es de plataformas tecnológicas, de estudios, de educación, y otra cuenta 100% exclusiva para temas financieros. Es decir, que si es que una cuenta es vulnerada, que por lo general la que más vas a exponer es esa plataforma que, o esa cuenta de correo electrónico que va a estar atada más a redes sociales, a Facebook, al tema de Instagram, Ujú. al tema de LinkedIn, al tema de Zoom, Webex Calling, cualquiera de esas herramientas, Netamente indirectamente. pública porque ya tú lo has elegido así, o sea, muy bien que sea esa cuenta que tú has elegido que sea pública, ¿no es cierto? Me parece Exactamente, exactamente. Entonces, ¿a qué excelente punto llegas de ahí sugerencia. justamente, Diego? Llegas es a transferir los riesgos. Y el momento en que tú recibes los diferentes tipos de ataques cibernéticos, pues efectivamente nos vemos más tranquilos porque no lo vemos comprometido nuestro core financiero, por ejemplo, la cuenta con la cual tú haces pagos, luz, agua, teléfono, pensiones o cosas de la casa como tal. Entonces, esa es una buena práctica. Realmente no he querido en esta charla meterme mucho a lo técnico, sino realmente dar esos tips para que los padres, para que la sociedad en general que no conoce mucho de seguridad de la información, sepan justamente qué hacer, cómo transferir el riesgo. Otra cosa fundamental, ustedes han visto ahora que todo mundo habla del famoso ransomware, ¿sí? Y el famoso ransomware viene de dos vocablos principales. El primero que es ransom, que es justamente el tema de recuperar, o sea, coger dinero, y el otro que es ware como tal es el software, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? El momento en que nosotros utilizamos el famoso ransomware, lo que hacemos es ataques para poder obtener un rescate por esa información. ¿Y cómo lo hacemos? Un ejemplo muy simple es como cuando tú estás en la carretera, ¿sí? En la carretera Quito-Riobamba tú vas a pasar tres peajes. Tienes el peaje de lo que es Aloac, Santo Domingo, tienes el peaje que es básicamente el de Machachi, el pasaje de Panzaleo en la ciudad de Ambato y el pasaje de San Andrés en Riobamba. Eso implicaría que en esa vía principal, por las vías secundarias, tranquilamente podrían ingresar autos a esa vía principal si es que no existe una correcta manipulación del tráfico en la carretera. Igual sucede en telecomunicaciones. Si es que tú no encriptas ese medio, si es que tú justamente no encriptas esa información, lo que sucede es que se pueden ingresar autos o en este caso paquetes informáticos a generar un tipo de daño en esa autopista. Y eso por lo general sucede a través de los famosos ataques de fuerza bruta, es decir, entran una ráfaga inmensa de carros al mismo tiempo que generan caos y se colapsa la carretera, o el famoso SQL injection, que es básicamente ingresar paquetes pequeñitos. Me invento una moto, poner una moto en la carretera, para ti es desapercibido, pero ya tienes el malware dentro de la red, el malware dentro del camino como tal, ¿sí? Entonces, esas cosas básicamente es lo que hace el ransomware. El momento en que ya ingresa en la carretera, en la vía, efectivamente ya está en la capacidad de poder hacer anomalías que van a permitir dañar el medio. ¿Y qué sucede ahí? Por ejemplo, qué sé yo, me invento. Una mala práctica, mueve el volante y se chocan todos los autos. ¿Qué es eso? Una caída del medio. Es decir, se cayó justamente el medio de comunicación. Nadie pasa y nadie justamente sale. ¿Sí? Otro ejemplo que siempre pasa, que cogen los servicios de internet y tú les ves bastante lentos. Tú estás descargando una página web y ves que tu computadora se volvió bastante, bastante lenta. ¿Qué sucede ahí? Efectivamente, estos paquetes están ralentizando el medio para buscar la manera de ir pescando esa información y tomarla. El momento en que toman esta información, lo que hacen es encriptar. ¿Sí? Y el momento en que encriptan esta información, te digo, mira, ¿sabes qué, Diego? Te cuento. Tengo tus últimas 12 transferencias bancarias de este año. Sé básicamente con quién nomás has interactuado en estos últimos 12 meses. Y esa información confidencial tuya, pues ya la dispongo. Te comento, quisiera que me pagues, mi invento, $20,000 por recuperar esa información sensible de la empresa.
Entonces tú te ves bastante complicado porque dices, mira, ahí está balance general, está un estado de resultados, están las cuentas del debe, las cuentas del haber y específicamente lo que es pagar nómina. Entonces tú dices, toda esta información se me comprometió y ahora, y si me cae el SRI, me pide la información de los balances y no tengo porque justamente sufrí un ataque informático, ahí vienen dos cosas fundamentales. La primera, es mucho, mucho, mucho más barato que tú cojas y tengas una educación preventiva en seguridad de la información, es decir, que tú tengas una cultura en la cual, si tú sabes que no tuviste ningún ataque informático hoy, voy a comprar mi firewall, voy a comprar justamente mi DLP, voy a comprar cada una de esas herramientas informáticas para proteger la red, para mitigar el riesgo, ¿sí? Y la segunda, en cambio, es de esperar a ver qué sucede, ¿no? Ojalá corras suerte y nunca te ataquen. Entonces, cualquiera de las dos aristas, creo que Diego, realmente siempre nos vamos a optar por la primera. Incluso te comento que hay un estudio de Harvard, el cual se llama Economía de la Seguridad. Y en Economía de la Seguridad lo que hacemos es mencionar esto. Decimos, ¿cuánto le costaría a una empresa, a una institución educativa, a cualquier tipo de negocio, invertir en seguridad de la información? ¿Y cuánto le costaría invertir en seguridad de la información después de que fue atacado? Es decir, es el doble de dinero que te toca desembolsar una vez que sufriste un ataque informático. ¿Sí? Perfecto. Es que estamos aprendiendo para las personas que no han estado tan familiarizadas, pues el phishing, el ransomware, esto de la encriptación también, que a veces lo escuchamos, pero tampoco no lo podemos manejar muy bien. Em, Sí, mira, Diego, ahí realmente me gustaría, aportando que me dices lo del tema de sí, encriptación. Toda la gente, por lo general, siempre coge y pone una clave de seguridad en sus cuentas. Y esa clave, por lo general, que dicen, a ver, bueno, me invento, van a ser mis iniciales más mi número de cédula. O van a ser, por ejemplo, el nombre de mi mejor amigo más mi fecha de nacimiento. O la fecha de nacimiento de papá, de mamá, de hermanos, de hermanas. ¿Sí? Entonces, si te fijas, siempre esa información ya los hackers conocen eso. Saben justamente que esa información que están recibiendo va a girar en torno a un círculo social. ¿Sí? ¿Qué es importante de esto? Cambiar el chip. ¿Cómo cambio el chip? Pues simplemente me invento una palabra muy poco conocida, otorrinolaringólogo, murciélago. Y digo, bueno, voy a saltar un espacio y cada espacio voy a poner un número. Entonces digo, para murciélago pongo, deletreo la palabra, salto un espacio, pongo guiones bajos o asterisco y voy poniendo un número. Y ese número, si te fijas, ya es encriptado porque el que menos se va a imaginar que un ingeniero en telecomunicaciones esté hablando de otorrinolaringología. No es mi campo de especialización, no soy médico. Tú como, por ejemplo, comunicador social, que tú ocupes una palabra, por ejemplo, como DSLAM, por ejemplo, que es un tema en telecomunicaciones. Nadie se va a imaginar que tú estás metido en ese mundo. Entonces, lo importante, como te digo, es en las claves buscar la manera de que esas palabras fuera de lo común tengan un sentido intrínseco para ti para siempre acordarte. ¿Sí? Ese era un pequeño aporte que te quería comentar. ¿Estabas diciendo algo, Diego? sí, sí, perfecto. Y creo que vamos a ir recolectando todas estas recomendaciones sumamente importantes. Corrígeme si me equivoco. Entonces, estos ataques ocurren en la relación normal que tiene una empresa vía digital o una persona vía digital. O sea, se necesita esta relación o una persona, un hacker. Y también, antes de eso, identifícanos qué significa ser hacker para ir a la segunda parte de la pregunta. Es en esta relación que normal, digital, que vivimos ahora, que empieza a darse esta infiltración, digamos, hacia la base de datos de una empresa, de una persona, o realmente un hacker es el que se puede meter en todos estos sistemas y vulnerarlos sin haber tenido ningún tipo de relación. Sí, sí, claro que sí. Bueno, dentro de esto, realmente es importante mencionar que sean empresas, sean estudiantes, sean personas particulares, siempre te vas a ver comprometido a un tema de seguridad de la información. Eso se conoce como encriptación del medio y existen varias formas técnicas en las cuales no vienen al caso conversar de eso, pero sí que sepan que siempre hay una palabrita que se conoce como VPNs, que es el término más simple para poder encriptar esa información, en la cual tú de extremo a extremo cifras de esa información y evitas que justamente sea sustraído esto. Un ejemplo muy claro de eso es tu famosa banca electrónica. Tú entras en la banca electrónica, haces transferencias, esas transferencias del banco por detrás garantiza justamente esa encriptación del medio para que no existan problemas, ¿sí?
Contestando a tu segunda pregunta, a nivel de los hackers, realmente son personas que conocen mucho de la parte informática, mucho de la parte de telecomunicaciones y siempre están pendientes en detectar fallos, en buscar justamente cuáles son esos problemas que existen a nivel de sistemas operativos, a nivel de telecomunicaciones, a nivel de transmisión, a nivel de bases de datos y a nivel de todas las cosas que intervienen en ese medio de transformación digital. El momento en que descubren esa brecha, hacen algo muy simple. Mira, Diego, ni sabes, chuta, encontramos el famoso tarro de miel de abeja. Aquí es donde que podemos encontrar esa información y te cuento, tengo cuentas bancarias, tengo los nombres completos, tengo cédulas, y incluso tengo hasta las, ¿cómo es? Tengo la gente que está relacionada con ellos. Y ¿sabes qué? Es más, no ocupemos para hacer daño a la gente esa información. Ocupemos para una campaña muy simple en la cual yo voy a ver un tema de posicionamiento de mercados a través de marketing, lo que se conoce en marketing como investigación de mercados, ¿sí? Y me invento, con esa información que tengo, yo tengo ya segmentada cuánta gente le gustaría estudiar en una empresa pública, cuánta gente le gustaría estudiar en una, ¿cómo es? Estudiar en una universidad pública o en una universidad privada. Entonces ya con eso, las universidades ya saben a qué nichos o a qué sectores atacar. Un ejemplo muy simple. En la ciudad de Riobamba tú tienes colegios particulares y colegios fiscales. Sin tener la data exacta, yo te podría decir que la mayor parte de gente que estudia en universidades privadas son gente de colegios particulares. Y la gente, en cambio, de colegios fiscales, justamente van más a universidades públicas, ¿sí? Por un tema normal estándar. Es decir, que ya existe un modelo matemático, existe un modelo estadístico de más o menos cómo se comportarían las cosas. Y esa información, pues, se puede monetizar. Me invento. Por el famoso Colegio San Felipe Neri, hay mucha gente que está estudiando. Y por este tema de la pandemia te cuento que la mayor parte de chicos, quién quita, se contagiaron. Lo primerito que necesitas es una farmacia cerca de ahí, ¿sí o no? O justamente porque está el mercado de San Alfonso o está el colegio de las Marianitas, necesitas una farmacia que esté ubicada en ese punto estratégico. ¿Qué existe ahí? Existe justamente un modelo matemático en base a esa información que recuperó el hacker y dice, mira, yo puedo identificar que por el posicionamiento en este sector de aquí es donde que más existe concurrencia de personas. Y eso monetizando en la farmacia que te vas a poner, te va a representar mi invento, $10,000 mensuales. Entonces, si te fijas, ahí viene el famoso tarro de miel. Estamos en la época de los datos, estamos en la época de la transformación digital y no necesariamente la información tiene que ser para hacer daño, sino que también es involucrada en investigación de mercados y básicamente en lo que es planificación estratégica para desarrollo de nuevos productos y nuevos segmentos de mercado. Y ahí viene lo que nos hemos preguntado también contigo en otras emisiones. ¿Esto es lícito o no? ¿Cómo llegas a esta de forma lícita, a estas bases de datos? No creo que se pueda, o cuando das tú ya tu información a una plataforma, ya van formándose estas serie de listados. Efectivamente, me acuerdo en esa ocasión conversábamos de dos reglamentos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos y comentábamos que en el mes de mayo del 2021 pues se había aprobado acá en Ecuador lo que era la Ley de Protección de Datos. Entonces es un deber de todos los ecuatorianos como tal empaparnos de estos temas, ¿sí? Una cosa muy puntual, me invento, viene alguien y te llama y te dice, hola Diego, ¿cómo estás? Mira, te comento, te ganaste una mega promo para ir a, qué sé yo, a unas vacaciones 100% pagadas en Dubái. Eres la persona escogida. Y te dice, Diego Vallejo, número de cédula tal, usted que vive en tal lugar, y tú dices, disculpa, esa información yo no te he facilitado. ¿Quién te dio esa información? Y te pido de manera formal que por favor me indiques quién te dio y en caso de que no te dio, a dónde yo debo enviar un oficio solicitando que esa información sea borrada de las bases de datos donde que reposa, porque ese es tu derecho con la nueva ley de protección de datos. Entonces ahí viene la importancia, ¿no? De que justamente tú ahora con la ley de protección de datos ya puedes tener ese poder sobre tu información, ese poder sobre tu data y exigir, si quieres que tu información repose en esas listas de datos donde que te dan promociones y tantas cosas más, o simplemente solicitar, mira, yo como Diego Vallejo, yo como Álvaro Benítez, por favor no quiero que me llamen ni me busquen porque estas cosas de acá no me gustan. Y lo puedes hacer incluso de manera formal, ¿no? Indicando que justamente no te gustaría que pasen ese tipo de acontecimientos. Vamos o retomemos el tema de los ciberataques. Hemos en los últimos días, meses o semanas, mejor dicho, se dieron a conocer, sin decir qué empresa o qué organización, pero se empezaron a reconocer que hubo un ciberataque y son entidades, por ejemplo, del gobierno. En el caso específicamente del Ministerio de Salud,
había estado a la vista un listado de todas las personas vacunadas y alguien pudo entrar y tuvo acceso. ¿Eso fue un error del ministerio o fue un ataque? Bueno, realmente nosotros en ese sentido mal podríamos emitir un juicio de valor. Sí, lo que sí podría es explicarte lo que podría haber pasado ahí. Como Ajá. profesional, ante todo, siempre no, si no conozco de algo, pues es preferible decirte, mira, Diego, sabes que no trabajo en esa institución, desconozco del tema y emitir un juicio de valor que puede generar algún tipo de malestar. Lo que sí te puedo mencionar es que a nivel de un ataque informático existen dos cosas fundamentales: un ataque interno o un ataque externo. Es decir, de estos equipos que se encargan de proveer el Internet o proveer justamente esas conexiones centralizadas de enlaces de datos con las diferentes provincias, estos concentradores pueden tener dos ataques. De afuera, que venga una persona y justamente busque la manera de infiltrar y entrar en la organización, o la segunda opción, que en cambio es que una persona interna hizo una mala manipulación, ingresó una, qué sé yo, una flash, y la flash tenía el virus, y con el virus justamente se Mm. hizo una sesión de telnet. Bueno, son términos técnicos en SSH y cosas así, y justamente van sacando la información. Entonces, si te fijas, realmente se vuelve un tema complicado, ¿no? Porque tú dices, mira, de todos los trabajadores, yo no desconfío de mis trabajadores, y es más, ninguno de ellos sería capaz de hacer eso. Pero ya te estoy comentando que a nivel de seguridad puede ser esos dos ámbitos, puede ser un ataque interno o un ataque externo. Tanto la empresa pública como la empresa privada siempre, siempre, siempre se van a ver involucrados en estos temas, Diego. ¿Sí? Nadie se salva. ¿Por qué? Porque lastimosamente el virus no distingue si es que eres de empresa pública o empresa privada, sino que por el contrario, el virus lo que hace, dice, a ver, bueno, aquí tengo mi tarrito de miel de abeja donde que puedo sacar esa información que para mí puede ser importante, y la toma. Entonces, básicamente ese sería el tema, mi estimado Diego. Yo creo que realmente el ataque, hubo alguna pequeña brecha en seguridad de la información que a todo mundo le puede pasar, pero ahí viene lo importante. Lo importante en todo esto es que si tú ya tuviste este ataque, vamos a empezar a fortalecer esa infraestructura de telecomunicaciones, esa infraestructura de seguridad informática, para que justamente existan más barreras de protección o más peajes, como te comentaba en el caso de telecomunicaciones, que nos permitan agregar valor en seguridad de la información sobre la data que tenemos. Yo quiero los últimos minutos de la entrevista a ver si nos puedes ayudar, dar recomendaciones como a lo largo de todo el programa. Por ejemplo, en este caso, cuando tú decías, bueno, y sentimos que de repente nuestra computadora empieza a hacerse lenta. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cuáles son los primeros pasos para evitar que este virus vaya a infiltrarse cada vez más y a dañar y a adueñarse de nuestros datos? Primerito, no correr en círculos. Eso es lo importante. Todo el mundo corre en círculos y dice estoy siendo atacado y realmente no actúan. La forma más fácil, recuerda que todo equipo electrónico funciona con energía eléctrica, listo, desconecta. Es que no sabes, realmente tú no conoces qué está pasando, no sabes quién te está atacando. Lo más rápido, discúlpame, ¿sabes qué? Se cayó el servicio. ¡Bum! Desconectas los cables. El momento en que desconectas los cables, lo que hiciste fue el momento en que estaba transfiriendo la información, cortaste. Y como cortaste de cajón, pues quién quita, capaz el virus no entró totalmente o el virus sacó la información parcialmente. Entonces, existen riesgos de por medio, por ejemplo, pueden quemarse servidores, pueden quemarse tarjetas, pero ya viene un tema de costo-utilidad. Para mí personalmente yo prefiero comprar nuevos discos duros donde que pueda justamente colocar la nueva información, a que se me lleven la información, que tú sabes que realmente la información es donde que está lo delicado de todo esto. Y hay que tomar en cuenta que todas las empresas, todos los colegios, todos deben tener un tema de principal respaldo, un espejo. Es decir, que si yo tengo un servidor donde que está toda la información almacenada, todos los días a las 12 de la noche debo bajar esa información y tener almacenado en un repositorio B. Y ese repositorio B no tiene que tener contacto con nadie, ni con el exterior, ni con internet, ni con nada, sino es un tema 100% a nivel de un enlace de datos de respaldo. ¿Qué logro con eso? Que si es que este le atacan y yo le desconecté y se me quemó el servidor, se quemó la información, pues sí, te cuento que tienes la información actual hace 24 horas. Obvio, esto de aquí es más fuerte en el sector bancario, porque en un día, en cambio, chutes muchas transacciones bancarias, ¿no? Entonces ellos tienen algoritmos mucho más fuertes, temas de respaldo mucho más fuertes, pero ese es un tema fundamental. A nivel empresarial, siempre es importante transferir el riesgo, que es lo que siempre he estado haciendo hincapié en esta reunión, y tú debes crear tres VLANs, o tres caminos, o tres VRFs, es decir, una VRF para que la gente que trabaja, justamente un camino para que los estudiantes o las personas que trabajan
ocupen ese camino para su actividad diaria, otra 100% para las bases de datos o servidores o información, y otra en cambio 100% para administración y gestión. Si te fijas, estás dividiendo el riesgo. Al dividir el riesgo, ¿qué implicaría? Si cualquiera de estas de aquí es ponchada, no tiene nada que ver esta con la de acá y con la de acá. Como no tienen nada que ver, no estás entregando la información completa. Y quien quita, capaz la información que te están topando es la que más ocupa a todo el mundo, que es la de usar el Internet y todo eso. Y como esta información está en esta vía, es mucho más complicado que pase a las otras dos vías, por lo tanto no te ves tan comprometido. O sea, le cuesta más al ciberatacante. A nivel de la comunidad, como te decía, esto es un tema bastante grande de seguridad de la información, porque abarca sistemas, abarca telecomunicaciones, abarca un montón de cosas que no tiene al caso meternos mucho en lo técnico, sino realmente sugerir a las personas como tú mencionabas. Primera cosa fundamental, mis amigos, crear un correo electrónico específico para redes sociales, específico para temas de educación, un correo electrónico específico para temas de ocio. ¿Sí? Y el correo particular que ese no se vincula con nada, que es 100% dedicado para temas transaccionales o de familia. Ese momento, pues, si te hackean, ¿qué te van a hackear? La cuenta de que estás en el nivel 50 de Dragon Ball Z, o que estás viendo Caballeros del Zodiaco, o estás viendo el famoso Dragon Ball, o Peppa Pig, que ven ahora los pequeñitos. Entonces, si te fijas, esas cosas son fundamentales. Segunda cosa fundamental, nunca, nunca demos información confidencial si no sabemos a qué nos atenemos. Y si vas a dar información confidencial, estate 100% seguro de qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, en los chicos tú no puedes controlar eso, pero en un adulto sí. En un adulto tú ves y te dicen, mire, para poder descargarse el libro en PDF que está gratis en tal página, ve a Diego, déjeme sus dos nombres, sus dos apellidos, su número de cédula y su correo. Indirectamente te dieron un libro que podía costarte a ti $30 y quien quita capaz tú tenías $50,000 en la cuenta que te quitaron. Entonces, ese costo-beneficio es importante discernir. Y otra cosa muy importante es que en estos temas de pandemia es importante que sepamos utilizar bien el tiempo y justamente irnos educando en este tema de seguridad de la información, que es el boom ahora por todo lo que está sucediendo a nivel país. Y te soy sincero, creo que la educación va para allá, ¿no? Tú has visto ahora la mayor parte de educación, la mayor parte de empresas están 100% enfocadas en temas de teletrabajo, en temas de educación y clases virtuales, pues valga la pena, valga la pena tener ese discernimiento en cuentas de correo y no ayudarles en la ingeniería social a que nos quiten esa información, mi estimado Diego. Gracias Álvaro por todas esas recomendaciones. Creo que me quedan muchas cosas claras y muchas recomendaciones y consejos, tips para que en este momento vayamos y aprovechemos este fin de semana para hacer esa diferenciación. Creo que es muy importante. Nos costará en el primer momento, pues, armar las claves o las nuevas cuentas, pero como tú dices, el costo-beneficio siempre va a ser mucho, mucho mayor. Gracias, Álvaro. Gabriel Benítez, experto en telecomunicaciones, quien nos está dando recomendaciones. Un saludo muy grande a todas las personas que siguen a través de Radio Río 95.7 y también a nuestras redes. Gracias, Álvaro, una vez más. Un gusto, pasen bien, gracias.